Vamos a seguir con esos temas tan interesantes que habéis escuchado hasta ahora a través del pastor Óscar Sande. Le tenemos aquí nuevamente con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Bien, él va a tocar hoy, siguiendo en esta línea, un título muy interesante que se titula Respeto y amor, el círculo divino. Recordaréis que anteriormente habíamos hablado de un tema cuyo título era Mi hermana, mi amor, en el cual, pues hablaba acerca de el posmatrimonio, ¿no? En programas anteriores se había hablado y se había tocado pues lo que es la relación entre joven, chico-chica, chica-chico, todas sus circunstancias. Luego ya con este anterior programa ya habíamos empezado con el posmatrimonio y ahora vamos a continuar también con ello. Pero antes de decirle al pastor Óscar Sande que nos pueda hablar acerca de este título interesante, quería hacerle un comentario. Ayer, Óscar, después de grabar, que yo me marché a casa, pues estuve hablando con una joven de nuestra iglesia, es una joven cristiana adventista, y ella me comentaba, estuvimos hablando acerca de lo que habíamos estado grabando aquí, ¿no? Y le decía, ya verás cuando lo veas a través de televisión cómo te va a gustar, cómo lo vas a ver y te va a gustar mucho todo lo que hemos grabado. Y porque es en base a unas circunstancias que ella está viviendo en la actualidad. Ella me comentaba, es una chica de unos 21 años, y pues tiene una relación, ha conocido un chico que no es hermano en la fe, digamos, sino que es una persona externa, está fuera de estos valores y de nuestras creencias cristianas. Y ella tiene una lucha, porque ella, claro, le gusta a ese chico, se encuentra a gusto con él, le ve una buena persona, pero claro, falta la fe, la comunión que debe de haber entre dos personas en cuanto a tener los mismos valores cristianos, a pensar de la misma manera, y tiene una lucha, ¿no? en ese aspecto. Yo le decía a Cristina, tú ten paciencia, confía en el Señor y Él te dirá efectivamente en su momento qué debes de hacer, ¿no? Y esto es algo que se da en nuestra iglesia y se puede dar también en otras circunstancias, que se conocen personas que nos podemos sentir atraídos por ellas, o se pueden los jóvenes sentir atraídos por ellas, y que se encuentran a gusto, pero que hay algo fundamental como son los valores, las creencias que no son las mismas. A mí me gustaría preguntarte, y yo creo que puede ser interesante que muchos jóvenes puedan escuchar tu respuesta, ¿qué riesgos ves tú en cuanto que a una joven cristiana o un joven cristiano tenga relaciones o pueda llegar a tener relaciones con un joven que no tiene sus mismos valores, su misma fe? Claro. ¿Y qué consecuencias puede tener? Si tiene alguna consecuencia positiva y qué consecuencias negativas puede tener. Claro. Entonces, una de las cosas que hay que entender, sobre todo con ese principio que mostrábamos en el anterior programa de mi hermana, mi esposa, o mi hermano, mi esposo, hablábamos de ese concepto de hermano, ese concepto de hermano en la fe y en la creencia. Por ejemplo, el manual de conducta cristiano se encuentra en los mandamientos de Dios, en los 10 mandamientos. Entonces, digamos que uno de los mandamientos es no cometer adulterio. Cuando uno está entrando en una relación, quiere entender que la otra persona está entendiendo de la misma manera que uno entiende lo que significa no cometer adulterio. Entonces, por lo general, las personas cuando entran en una relación no están pensando en cometer adulterio, pero no se trata de pensar en no cometer adulterio, se trata de tener eso como uno de los valores. Lo que significa también que el divorcio no es una opción. Cuando tenemos una crisis matrimonial, las cosas que tenemos en la mesa para barajear nuestras opciones, el divorcio no es una de las opciones. Pero otro, por ejemplo, de los mandamientos es el sábado. Honrarás el sábado del Señor y te acordarás de ese día y te acordarás durante la semana de ese día y prepararlo y descansarás en ese día. Claro, si tenemos una persona que no valora el sábado, que no valora la institución del sábado, es también parte de los 10 mandamientos. Entonces, estamos tratando de casarnos o de establecer una relación de matrimonio solo con un esposo y no con un hermano o con una hermana o hermano en la fe. ¿Qué problemas pueden surgir? Normalmente los problemas grandes realmente llegan, o no es que sean problemas grandes, los más evidentes es cuando llegan los niños. Llega el niñito y, por ejemplo, el papá o la mamá, que es cristiana, que tiene como ley de vida
la Biblia y los mandamientos del Señor, quiere educar a esa bebé o a ese niñito en los caminos del Señor. El papá que no es cristiano dice, bueno, me estás influenciando al niño. No, el niño hay que dejar al niño que elija. Entonces, sí que una semana te lo puedes llevar tú a la iglesia y la otra semana yo me lo llevo al fútbol. Entonces, el papá está pensando que se le está dando la opción de pensar al niño. Lo que se le está haciendo al niño es confundir totalmente, porque claro, un día estamos diciendo el sábado es el día santo del Señor, al día siguiente estamos ahí cantando los goles del Real Madrid. Entonces, el niño está totalmente confundido. ¿Qué significa el día santo del Señor, que es parte de los 10 mandamientos? Entonces, ¿qué significa el honrar al papá y a la mamá? Un cristiano va a tener diferentes opiniones de lo que eso significa. El problema que veo, por ejemplo, con los jóvenes es cuando empiezan a pensar, y eso lo hemos cubierto también en los pasados temas, cuando un joven empieza a pensar que se le está acabando el tiempo, que no hay suficientes chicas o suficientes chicos en su círculo cristiano, y claro, que hay que ir a buscar a pescar, hay que ir a pescar fuera. Entonces, la manera que se nos engaña con la mentira oscura que se pone delante de nuestros ojos es, bueno, igual va a ser algo medio evangelista. Igual voy y yo voy con esa chica que no es cristiana, no tiene ningún tipo de asociación cristiana, ningún tipo de creencia cristiana, y no es hermana en la fe conmigo, por lo tanto no podría ser mi hermana, mi esposa, pero por el hecho de que yo me estoy relacionando con ella, tal vez así la gano para Cristo. Bueno, la Biblia es bien clara. Quien movió de Dios a Salomón fueron aquellas mujeres, y al mismo tiempo también la Biblia nos dice que una de las justificaciones o autojustificaciones de Salomón mismo para consigo mismo y sus acciones era lo siguiente: yo me caso con la hija de Faraón, egipcia, para ganarla a la fe de Dios. ¿Pero qué pasó? Fue él el que acabó adorando como los egipcios, como los cananitas, etcétera, etcétera, etcétera. El joven que hace lo mismo, no hay suficientes chicas en la iglesia, así que yo voy fuera y me lo justifica de esta manera. Mira, pastor, en realidad es una obra evangelista lo que estoy haciendo. ¿Así? Sí, porque yo estoy entablando esta relación. Me gusta la chica, no puedo negarlo. Me gustaría casarme con la chica o establecer una relación seria. No es cristiana en estos momentos, pero yo le estoy enseñando acerca del sábado, le estoy enseñando acerca de los principios del Señor y estoy orando para que ella se convierta. Hay muchos riesgos en ello, claro. Muchos riesgos. Y en general hay casos bonitos, casos hermosos que han ocurrido, pero la excepción no hace la norma. Y la norma general es que luego lo vemos con los hijos. Lo vemos porque estamos hablando de personas y valores totalmente diferentes. Muy bien. Tú que, no sé, me voy a atrever a hacerte una pregunta, si tú puedes dar una respuesta concreta. ¿Tú qué le aconsejarías a esta joven con la cual estuve yo hablando, que está ahora en relación con este chico, que lo dejara de una forma, digamos, automática y que dijera, bueno, esto lo tengo claro que no es interesante para mí, o que ella esperara una contestación quizá en oración y pidiéndole al Señor que la ayudara? Claro, por ejemplo, cuando una joven y un joven ya están en una relación, sobre todo en la sociedad actual, una de las cosas que habíamos comentado en otros programas era ese pacto de pureza, en el cual tanto él como ella llegan a puros al matrimonio, porque eso es el plan de Dios. Mira, nosotros estamos aquí para hablar lo que Dios dice. No es nuestras opiniones, es lo que Dios habla en la palabra. Si alguien tiene algún problema, que metan a Dios a juicio. Pero nosotros hablamos lo que la palabra dice, y la palabra dice pues que hay un contexto de intimidad sexual, y ese contexto bendecido por Dios es dentro del matrimonio. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, en una relación en la cual, por ejemplo, tenemos una joven cristiana con un joven que no tiene esos mismos valores? Va a haber esas presiones. Actualmente, aquí en España, si no vives juntos antes de casarte, eres el raro. O sea, ahora el ser el raro es el seguir los mandamientos del Dios que nos creó. Eso es el ser raro. Pero claro, uno tiene que tomar esa decisión personal y, bueno, prefiero ser raro para los hombres, pero fiel a Dios, que denunciar a mi Dios
para acomodar a los hombres. Entonces, lo que yo aconsejo normalmente en situaciones similares es lo siguiente. No estamos hablando de que ahora nosotros no podemos tener ningún tipo de amigo o amiga que no sea cristiano, pero debería quedarse ahí. No, debería quedarse en una relación de amigos en el cual, por ejemplo, el varón, si el varón es, en este caso, por ejemplo, no cristiano y no manteniendo los valores bíblicos, tiene que respetar el hecho de que ella sí lo es. Y hasta en estos momentos es una unión en el cual la parte cristiana se está poniendo un yugo que está totalmente desbalanceado, y ese yugo va a desbalancear su cristiandad. Lo he visto cientos de veces. Jóvenes dedicados al Señor, orantes, amantes de su palabra, de su verdad, se meten o se adentran en una relación que no está bendecida por el sello de Dios, siguiendo sus inclinaciones y siguiendo sus deseos, autojustificándose, pero al mismo tiempo, al final acaban con una espiritualidad rebajada. Ellos mismos se dan cuenta que han perdido esa chispa y ese amor de Dios. Entonces, mi recomendación para sus jóvenes es, por supuesto, hay que tener amigos con las personas que no son cristianas. Es de esa manera como llegamos a ellas. Pero de ahí a pasar a una relación en la cual ya se está hablando de un matrimonio, se está hablando de una relación íntima, se está hablando de intercambiar emociones muy profundas y muy personales, yo recomiendo a sus jóvenes esténse separados a ese nivel. Pero, ¿cómo le llego? ¿Cómo le llego con el Evangelio? Con tu vida, con tu testimonio, le puedes llegar. Y si luego ese joven acepta la verdad y esa joven tiene que probar que la verdad ha sido aceptada, porque ¿cuántos jóvenes han pasado por las aguas del bautismo para casarse? Para casarse, no por Jesús, no por una conversión genuina, sino por la persona, claro. Jóvenes jovencitas que le han dicho, mira, yo no me puedo salir, no considero que sea bueno salir con un cristiano, con alguien que no sea cristiano. Y el joven se mete en las aguas del bautismo, declara a Jesucristo para acostarse con la chica. Y para casarse con la chica. Y a los 3 años o a los 4 años, que ya la farsa ya no vale para nada, claro. La realidad es cuando golpea. Así que hay que andar con mucho cuidado. La eternidad de la persona cristiana está en juego. Muy bien, Óscar, yo creo que es muy interesante que hayas podido responder según tu criterio, y creo que muy acertada esta pregunta. Y bueno, se nos ha ido un poquito del tiempo hablando de este tema, que yo creo que ha sido muy interesante y que muchos jóvenes lo hayan podido escuchar. Vamos a retomar el tema que tú querías hablar, ¿no? Que es respeto y amor, el círculo divino. Entonces, ¿qué nos puedes decir con respecto a este título? Este título viene respeto y amor. Lo saco del libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 33, nos dice lo siguiente: no obstante, cada uno de vosotros ame también a su esposa como a sí mismo, y la mujer respete a su esposo. Claro, cuando yo leo palabras como la mujer respete a su esposo, hay gente que ya se empieza a poner nerviosa. Le empieza a llegar la película del antiguo machismo, en el cual el hombre macho con pies sobre la silla y a mesa servida y ser tratado como rey y exigiendo como un abusador psicológico, ¿no? Eso es una lectura muy superficial, y no solo superficial, sino mal interpretada de lo que las Escrituras dicen. El Señor Jesucristo, cuando caminó por este mundo, estaba rodeado de mujeres y estaba rodeado de niños. ¿Por qué? Porque esas mujeres y esos niños veían en la figura de Jesús un verdadero hombre. Lo que un hombre realmente ha de ser, un hombre que las respeta, un hombre que las ama y que ellas se sienten seguras. Y los niños se sienten seguros porque este hombre no les va a hacer daño en ningún tipo de áreas, y esas mujeres se sienten seguras con él porque él no las estaba mirando de una manera sensual o tratando de avanzar para ganancia personal de él. Entonces veían en Cristo un verdadero hombre. Y el Señor nos dice que el hombre ha de amar a la esposa
de la misma manera que Cristo mismo amó a su iglesia y se dio por ella. Siempre se nos olvida la última parte. Siempre decimos, esposos, amar a las esposas de la misma manera que Cristo amó a la iglesia, pero siempre nos olvida decir, y se dio a ella. ¿Qué quiere decir? ¿Quién estaba en error cuando Cristo vino acá y Él fue juzgado por su misma iglesia? ¿Quién realmente estaba en pecado? ¿La iglesia o Cristo? ¿Quién era la que estaba en pecado? ¿La iglesia o Cristo? Era la iglesia la que estaba en pecado. Pero ¿quién se dio por el pecado de la iglesia? Cristo. Yo suelo decir siempre a los hombres, en duda, tú pide perdón. No, pero es que, claro, yo he dicho cosas mal y ella ha dicho también cosas mal. En duda, tú vas y pides perdón. ¿Por qué? Me dicen. Porque tú amas a tu esposa de la misma manera que Cristo amó a la iglesia y se dio por el pecado de ella. Y tomó sobre sí el pecado de ella. Entonces, cuando hay duda, cuando ella está orgullosa y no se va a disculpar, sé un hombre y vas ahí y tomas su pecado sobre ti. Cariño, fue mi culpa. Dije cosas. No esperes a que la esposa venga. El Señor Jesucristo no esperó a que la iglesia fuera y se arrepintiera. Murió cuando todavía la iglesia era pecadora. Ahora bien, este área de respeto y amor. Cuando hablamos, por ejemplo, con hombres y les decimos cuál es el concepto que tú tienes bien alto en tu personalidad y en tu hogar, algo que tú aprecies, la palabra respeto siempre sale a renacer. Que se me respete en la casa, que se me respete en la opinión. No porque ellos sean el hombre de la casa y aquí se hace lo que yo digo. No, es que al hombre, de la manera que Dios nos ha hecho como hombres, tenemos un concepto de amor, pero nosotros le definimos con la palabra respeto. Nosotros nos sentimos amados como hombres cuando se nos respeta. Cuando mi hijo viene y me respeta como su padre, a mí me demuestra que me ama. Sin embargo, para mi esposa, cuando mi hijo llega y le da un abrazo y le da un beso, ese hecho le demuestra a mi esposa que su hijo le ama. La esposa, el concepto de la esposa, lo que ella quiere realmente sentirse es amada. Claro. El esposo, porque somos varones en sí, lo que realmente queremos es ser respetados, que se nos respete. No para que nosotros abusemos de ello, sino porque se nos respete. Que se nos respete el hecho de que, bueno, hemos comentado aquí una opinión y parece como que no importa nuestra opinión y que ahora mamá ha cogido los niños y se han hecho sus propias decisiones y a mí no se me han tomado en cuenta. El esposo en esa circunstancia no ve tan solo que se le ha faltado el respeto, sino se siente como que no se le ama. Quizá por esto la Biblia es lo que tú estás diciendo, lo tenemos reflejado en la palabra de Dios. Uh-huh. Cuando dice, marido, ama a tu mujer como Cristo amó a su iglesia. Y sin embargo, con respecto al marido, dice, mujer, respeta a tu marido. Entonces, es muy importante aclarar el concepto que estás diciendo. Porque claro, efectivamente es distinto el concepto. El amor está en ella, la mujer ama, es su constitución, su idiosincrasia es el amor, ¿no? Uh-huh. El dar amor, el amar. Y sin embargo el hombre efectivamente tiene otro concepto distinto, es un concepto, para él el amor es un concepto de respeto. Por eso el Señor dice, respeta a tu marido, respétale, le dice, y sin embargo al hombre le dice, ama a tu mujer, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es este círculo divino? Tenemos estos dos conceptos, respeto y amor. ¿Qué ocurre? Que cuando él no se siente respetado, no demuestra amor a la esposa. Cuando la esposa no se siente amada, no demuestra respeto al esposo. Te pongo un ejemplo. Un amigo mío quería poner un cuadro en la casa. Uh-huh. Así que se va a la tienda y compra los tacos y compra
el tornillo, etcétera, y tiene su taladro en la casa y se pone ahí en la sala de estar y está mirando la pared. Y es un cuadro grande. Tiene el taladro aquí en la funda y parece como James Bond, como el agente 007. Está listo, es un hombre en una misión y la misión va a empezar a taladrar en ese agujero, en esa pared, va a hacer un agujero, etcétera, ¿no? En ese momento, aparece la esposa en la sala de estar. ¿Y dónde lo vas a poner? Dice, bueno, lo voy a poner allá. Ya. ¿Estás seguro? Ya se está empezando a sentir con una falta de respeto. ¿Estás seguro? Bueno, ¿dónde crees tú? Bueno, ok, no hazlo así, pero no se te olvide limpiar todo, porque, bueno, esto va a llenarse de polvo. A mí esto me lo limpias, ¿eh? Y el tipo ya está levantado en su espíritu, empieza a taladrar y resulta que los tacos que ha comprado son más pequeños que el agujero que ha hecho. Así que ahora tiene que comprar un poquitito de pasta para tapar eso y hacer un agujero al lado. Entonces ya empieza a hacer el agujero al lado y la mujer viene de vuelta y le dice, pero vaya desorden que nos has hecho aquí. No, si yo sabía, mejor llamar al José Luis. El José Luis, el fontanero de arriba, ese me lo hubiese dicho. Mira, has tardado 3 meses en hacerlo. Y ahora lo haces y fíjate, ya, el segundo agujero. Madre mía, no, o llamo a mi hermano. Mi hermano sí que sabe hacerlo. El hombre está interpretando que no se le ama, porque no se le ha respetado. La opción B, ¿cuál sería? La mujer está en la cocina y está diciendo, ay, señor, él que se acaba de comprar este taladro y que no es realmente un manitas. Hay que decir las cosas como son, señor. Es que mi esposo no es un manitas. Y aparece por la puerta y ve ahí, y ahí está él, enfrente de su misión, con el taladro, listo. Ay, señor, si yo tendría que haber llamado a José Luis, el fontanero. El Señor le recuerda, respeta a tu marido. Ella llega allá y le dice al marido, vaya músculos. Le toca los bíceps y le dice, este es mi hombre. ¿Te ves tan sexy con este taladro? ¿Sabes qué? Le ha hecho el día a ese hombre. Claro. Ese hombre está por las nubes. Posiblemente además haga mejor trabajo. Pero acaba con los 2 agujeros de todas maneras y acaba con ello. Y según está trabajando todavía no ha colgado el cable, el cuadro. Según está acabando, ella llega con un jugo de naranja y le dice, wow, la próxima vez nos construyes aquí una casa de campo. Yo no sabía que eras tan manitas. Has hecho un trabajo impresionante. Estoy súper orgulloso de ti. Él pone el cuadro. Ella se va a la cocina a cocinar. Él se siente respetado. Cuando acaba, nadie le ha dicho que limpie. ¿Sabes lo que hace? Lo limpia todo. Y nadie se lo ha dicho. ¿Por qué? Porque está en las nubes. Soy un hombre. Como decimos en Australia, I am a man. Y se siente glorioso. Limpia todo, coloca el cuadro, va a la cocina y le da un abrazo de amor a su esposa. Le da, dice, eres la esposa más hermosa que es. No tengo ojos para nadie más. ¿Qué está recibiendo ella? La inversión a su respeto. ¿Qué recibió? Amor. Lo que ella necesita. Ella lo que ella necesita. Entonces, la gente me suele decir, ¿y quién empieza primero? Porque mi esposo no me ama. Y el esposo me dice, ¿y quién empieza primero? Porque mi esposa no me respeta. Entonces, hablo normalmente por separado, cojo al hombre y le digo, tú empieza. Tú ámala primero. Sí, pero no me está respetando. Sí, pero sé un hombre. O les digo allá en Australia, les digo, be a man. Sé un hombre. Tú empieza primero. Luego voy a donde la esposa y le digo, y ella me dice, sí, pero claro, es que él no me ama. ¿Quién empieza primero? Le digo, tú empieza primero. Le digo, ¿yo empiezo primero? Sí, tú empieza primero. Porque vas a invertir en un hombre.
Así que al final están empezando los dos en ese círculo. Porque ¿qué ocurre? Cuando él no ama, ella reacciona. Y cuando ella reacciona, actúa de una manera más arisca, una manera con falta de respeto, etcétera, etcétera, contra él. Cuando él se siente así dolido, reacciona y no le va a amar a ella. Tenemos que entender este principio. Tenemos que entender que nosotros estamos invirtiendo para recibir. El principio bíblico es el siguiente: dar y se os dará. El hombre dice, no, yo lo que quiero es que se me respete, que se me respete, que se me respete. Pero Dios dice, no, dar y se os dará. Tú invierte en amor y ella te respeta. Ella va a reaccionar con respeto hacia ti. Y la esposa dice, yo lo que quiero es que él me ame, que me ame, que me ame y que me ame. Y Dios le dice, dar y se os dará. Tú inviertes en respeto y él te da de vuelta. Estamos alrededor de la mesa, hay un montón de esposos y esposas alrededor de la mesa. Esto ha ocurrido. Y muchos de los televidentes pueden recordar situaciones en las que esto ha ocurrido. Las esposas empiezan a hablar y decir, mi esposo el otro día trataba de hacer un agujero para colgar un cuadro. Madre mía, ya podría haber yo llamado al José Luis, al fontanero, el del quinto. Ese me lo hubiera hecho mejor. Enfrente de todo el mundo. ¿Qué significa? Falta de respeto. ¿Qué va a pasar cuando ese hombre vaya a la casa? ¿La va a amar? ¿La va a cuidar? ¿La va a decir, ¿quieres que haga los platos? ¿Quieres que lave los platos de la comida? No, para nada. Él se siente ofendido. Los fallos del esposo entran en una tumba en el corazón de la esposa. Y los fallos de la esposa entran en una tumba en el corazón del esposo. No estamos ahí para exponerlos al mundo, a los amigos o amigas. Amemos para conseguir respeto, respetemos para conseguir amor. Es la manera en la cual nosotros invertimos en los principios divinos y el Señor nos los devuelve empacados, presionados y magnificados. Muy bien, pastor. Muchísimas gracias le damos al pastor Óscar Sande y seguro que sus sabios consejos nos van a ayudar a todos a que nuestra vida pueda cambiar en nuestro trato, en nuestro comportamiento, sobre todo dentro de nuestro hogar. Vamos a tener la satisfacción de poder seguir escuchándole en sucesivos programas y os emplazamos a que estéis con nosotros nuevamente.